Muy buenas tardes, soy la doctora Sonia. Continuando con el trabajo de mis compañeros, vamos a hablar sobre la comunicación, el liderazgo y la motivación. La comunicación. La comunicación tiene un propósito muy importante, el de utilizar todas las técnicas y todas las herramientas necesarias para tener una eficiente comunicación. Las estrategias de comunicación también son una clave para el éxito, para poder desarrollar todas las habilidades como personal policial se necesita. En la comunicación también se transmite información a través de códigos. Estos códigos también pueden ser representados en los pensamientos, en las emociones, en las sensaciones, en las circunstancias, en los deseos. Entonces, también se transmite en un tiempo y un espacio determinado. Es decir, que nosotros no podemos tener una comunicación adecuada si no hay un receptor, no hay un emisor, no hay códigos, no hay mensajes. Entonces, para nosotros poder una adecuada comunicación, tenemos requisitos importantes. También tenemos que hablar de la comunicación que se organiza en 3 categorías: la del lenguaje, la biosemiótica y la cibernética. Cuando hablamos del lenguaje, estamos hablando de todos los seres humanos, de ustedes, de mí. Estamos hablando de la biosemiótica cuando hablamos de todos los organismos vivos, los animales, las plantas, todas las especies. Y la cibernética cuando nos referimos a los dispositivos informáticos, que ahora en la actualidad hay mucho auge en todo lo que es la información. En los tipos de comunicación tenemos 2 muy importantes, el verbal y el no verbal. En el verbal, como todos sabemos, existe el oral y el escrito. En el oral tenemos los códigos, tenemos las palabras escritas y dentro de las palabras escritas podemos ver todo lo que son los gestos, el llanto, los sollozos. Todas estas son manifestaciones que nosotros podemos evidenciar en el ser humano. En la escrita tenemos la representación gráfica o escrita, como las jergas, por ejemplo, los grafitis. Tenemos sobre todo las escrituras. En los tipos de comunicación no verbal tenemos la kinésica, la proxémica, la paralingüística y la simbólica. En la kinésica, recordemos que son las expresiones faciales y también las maneras y las posturas. En la kinésica tenemos la expresión facial, todo lo que es gestos, la mirada, la sonrisa, todas las que son las maneras, por ejemplo, la manera de cruzar los brazos o la manera de poner el brazo, la mano en su cabeza o muchas maneras más. Las posturas, igual la postura hacia atrás o hacia adelante, todo eso tiene mucho que ver en la parte kinésica. Tenemos en la proxémica. La proxémica es sobre todo los espacios que nosotros tenemos en relación al resto de las personas. Por ejemplo, el espacio físico es todo lo que nos rodea, que es inmovible, como las paredes, el piso. Tenemos el espacio semifijo, son los muebles, las sillas, todo lo que es fácil trasladar de un lugar a otro. El espacio personal, el espacio que yo pueda tener en relación hacia otra persona. Luego continuamos con la paralingüística, todo lo que tiene que ver con las variaciones no lingüísticas o lingüísticas en relación a la comunicación. Dentro de las variaciones no lingüísticas tenemos la relacional, que tiene que ver a quién y cómo lo decimos. Yo puedo decirle algo que le puede ofender o como no le puede ofender, entonces es la manera y el tono y cómo lo decimos, ¿no? En el contenido está también lo que decimos, ¿sí? Lo que queremos hacer llegar en la comunicación hacia las personas. En las variaciones lingüísticas tenemos el idioma propio de cada país, de cada cultura, el lenguaje, las jergas que se utiliza por lo general dentro de la comunidad policial, los tiempos verbales también. En la simbólica tenemos todo lo que son las expresiones culturales y también entra todo lo que es ilustraciones o dibujos dentro de lo simbólico, como por ejemplo pare, stop, adelante. Las claves para una comunicación eficaz. Tenemos ideas claras antes de comunicarlas. Debemos analizar el objetivo de esta comunicación, el contexto preciso para ser comunicado. La comunicación debe ser en beneficio para el receptor, no solo para el emisor, y la ejecución del mensaje receptado también.
Vamos a entrar a otro tema. Liderazgo. Liderazgo. ¿Qué es líder? Líder es aquella persona con esa capacidad de ejercer influencia sobre todos sus subordinados para que actúen tanto positivamente y voluntariamente. Es decir, que el líder tiene que vender esa perspectiva, esa idea, para que todas las personas que vienen atrás de él lleve a un desarrollo personal y también organizacional. Eso es lo que tiene un líder, aparte de que tiene otras características. Vamos a hablar un poco del liderazgo policial. El liderazgo policial, una imagen, una institución, un uniforme, donde tiene la capacidad que tiene el policía para lograr que sus subordinados lo sigan y ejecuten muchas de las funciones o actividades voluntariamente. También en el liderazgo policial podemos entender que tiene que haber escuelas y docentes de formación para que formen líderes auténticos, esos líderes que se necesitan, con determinadas características, habilidades, condiciones, valores del deber, que permita que el líder nazca y se convierta en esos líderes que busquen la libertad, donde practiquen todo lo que las filas policiales necesitan. El liderazgo policial también, de acuerdo a su ambiente de trabajo, se expresa de dos maneras, tanto en el interno como en el externo. En el interno tiene que ver con todas las personas que ustedes se relacionen y que ustedes trabajan, y en el externo hacia la comunidad. Entonces vamos a dar una buena imagen como policía. La mayoría aprende y desarrolla habilidades por la experiencia, por la práctica, por sus estudios, por sus capacidades. Entonces, el hecho de seguir estudiando y preparándose le permite ser un buen líder también. También la experiencia del trabajo, y también nos permite, dentro de la práctica y la experiencia que se va adquiriendo en las diferentes actividades y puestos, valores, principios, actitudes, voluntad, solidaridad, espíritu de sacrificio, integridad, responsabilidad. Todo esto engloba a todo lo que debe ser un liderazgo policial. Las características de un líder. Hay 4 básicas, puede haber muchísimas características para un líder, pero he sacado las más importantes, que son las morales, las intelectuales, las profesionales y las psicológicas. Dentro de las morales vamos a hablar de unas pocas, como la honestidad, responsabilidad y rectitud. Cuando nosotros nos llevamos con ética y con moral, nuestras características de líder, tenemos un buen ejemplo para los que vienen atrás, nuestra familia, nuestros amigos, pero sobre todo para nuestros subordinados. Las intelectuales. Un líder jamás debe dejar de seguir preparándose, de seguir trabajando por su gente y para la gente. Vemos aquí en las características también de las psicológicas que debe ser de carácter fuerte. No puede ser un líder alguien que no tenga voz de mando, que tenga serenidad ante el peligro, porque si no, ¿cómo podría dar el ejemplo a los que vienen atrás? Y en los profesionales, competencia hacia el trabajo, la perseverancia y sobre todo los buenos modales. Para nosotros poder hablar un poquito más, hablamos de las características del liderazgo autocrático. Hablamos que este tipo de liderazgo, por lo general lo vemos, ¿no?, en las dictaduras. Son tradicionalistas, coercitivos, no nos permiten dialogar, ni hablar, ni expresarnos. Tenemos que hacer muchas veces lo que el jefe nos dice y realmente, por más que no nos guste o nos incomode, tenemos que cumplir las funciones. Tenemos el liderazgo democrático, en cambio nos permite ser parte del trabajo, donde se nos pide nuestra opinión, se ocupan los talentos, las capacidades de las personas, de todo su parte de su trabajo de equipo, y no se deja pasar las potencialidades de ninguna persona. Al hablar de liderazgo participativo, también hablamos de un líder que motiva a sus colaboradores. Hay un esfuerzo común, ya no solamente el jefe es el que saca provecho, sino que todos salen motivados y todos tienen el éxito. ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Por qué se necesita trabajar en equipo? Porque es una necesidad humana. Si se trabaja individualmente, pues no se logran objetivos comunes. Hay algo importante que dice, 1 más 1 se produce 3. ¿Por qué? Porque 1 más 1 produce más. Entonces se integran grandes metas personales a través del trabajo en equipo, se practica la tolerancia y el respeto, porque se crea un ambiente agradable cuando se trabaja en equipo. Ya no solamente hablamos de grupos ni de agrupamientos, sino de trabajo en equipo, porque se logra más con menos esfuerzo.
Por eso es importante el trabajo en equipo. De la misma manera, tenemos la clasificación de los trabajos en equipo. El agrupamiento, cuando solamente se reúnen personas que no se conocen, cuando se van a un partido de fútbol, por ejemplo. Tenemos el grupo, cuando ya van y se unen por objetivos, hay una comunicación y se adaptan. Y el trabajo en equipo en sí son objetivos a cumplir. Cuando ya cada uno tiene sus roles, sus funciones, sus responsabilidades, ahí ya hablamos de trabajo en equipo. Como último punto, hablamos de la motivación. La motivación, ustedes saben muy bien que la motivación nace del ser humano, tanto interna como externa. Entonces, la motivación, necesitamos factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo, relacionada con el impulso, porque este provee eficacia al esfuerzo colectivo. Si estoy motivada, me siento bien, me siento feliz donde estoy, voy a resultar y voy a dar mucho más de lo que puedo dar. Es el resultado de la interacción del individuo con toda su sociedad y sobre todo con su situación. La motivación varía en su nivel, así como entre individuos y en momentos diferentes. Entonces, los individuos dependen mucho también de su motivación. Tenemos la teoría del factor dual de Herbert, los factores higiénicos y los factores motivadores. En los factores higiénicos hablamos sobre todo son externos a la tarea que se realiza. Por ejemplo, de cómo nos sentimos, cómo debemos viajar o cómo estamos en casa, son factores que vienen de afuera. Pero en los factores motivadores son los que tienen relación directa con el trabajo en sí. Cómo me siento y cómo estoy motivada, si me siento en un lugar apropiado, si tengo las condiciones, si estoy emocionalmente bien. En la teoría X y la teoría Y de MacGregor, en cambio, vamos a ver, la teoría X nos expresa que los seres humanos son perezosos y eluden responsabilidades. Es un poquito fuerte esta palabra, pero hay que entender que muchas veces nos hemos encontrado con personas que no les gusta trabajar, que son irresponsables. Y aquí dice esta teoría X que deben ser estimulados a través del castigo. Lamentablemente, aunque no nos guste, hay personas que si no se les castiga, no hacen y no reaccionan frente al estímulo. La teoría Y, en cambio, lo natural es el esfuerzo en el trabajo. Es decir, que los seres humanos tienden a buscar responsabilidades, que no se quedan con lo que están, sino que buscan mejorarse, no solamente profesionalmente, sino también emocional o familiarmente. Muchas gracias, eso es todo conmigo.